cierto? Que estudia, como le dijeron, la estructura, la anatomía, la función de los riñones, ¿ok? Así como también las enfermedades de esto para un diagnóstico y un tratamiento, ¿ok? Eso es la nefrología. Bien, luego de eso es necesario saber qué características tienen los riñones, ya que hemos hablado de la nefrología. Las vías urinarias no lo ve el nefrólogo, las vías urinarias lo ve el urólogo. El nefrólogo básicamente ve la estructura y anatomía o estructura y función del riñón. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los riñones? ¿Alguien me puede hablar acerca de eso? ¿Alguien sabe qué son los riñones? A ver, Camila. ¿Aló? Adriana, ¿me escuchas? Adriana, ¿me escuchas? Ah, sí, doctora, sí se la Ya, escucho. ¿qué son los riñones, perdón? ¿A mí o a Camila? A Camila, perdón. Ok. Sí, ya, ya, está bien. Ujú. Ya. Ok, mire, en resumen, porque van a tener una clase de anatomía renal, solo que esto es una clase de introducción. Los riñones son órganos retroperitoneales, ¿ok? Tienen una forma de habichuela, de frijol, ovalados, ¿ok? Eh, Esos riñones están en la parte posterior de la columna, como sabemos son retroperitoneales, ¿ok? ¿Cuánto mide? Para una regla así sencilla y lo pueden memorizar chicos, 12 por 6 por 3, así mide. 2 centímetros de largo por 6 centímetros de ancho y antero-posterior, ¿ok? 3 milímetros. Y eso lo van a 3 centímetros. Y eso lo vamos a ver con más extensión en la clase de anatomía. Pero 12 centímetros por 6 centímetros por 3 centímetros, ¿ok? El riñón derecho suele ser un poquito más bajo que el riñón izquierdo. ¿Alguien sabe por qué? Alguien de acá con confianza, si se equivocamos, no se equivocaron Por las cosas la, que están para aprender. sí, doctora, disculpe, por la posición del hígado, puede ser. Por la posición del hígado, porque el hígado lo que hace es empujar el riñón. En este caso estamos hablando del riñón derecho, ¿no es cierto? Ok, listo. ¿Y por qué creen ustedes, chicos, que otra característica entre ambos riñones, no solamente que el riñón derecho está un poquito más inferior que el riñón izquierdo, sino que también ustedes van a poder observar que el riñón izquierdo está un poquito más rechonchito, es un poquito más grande, más voluminoso que que el riñón derecho? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ninguna? Por la anatomía, porque nosotros tenemos la aorta, ¿no es cierto? La aorta abdominal y de ahí sale la arteria renal. Obviamente sabemos que la aorta, ¿no es cierto? Y la aorta abdominal está en el lado izquierdo o derecho. ¿Alguien sabe? Ah, lado izquierdo. Al lado izquierdo, porque el lado derecho, ¿qué estructura vascular encontramos? La vena cava, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en el lado izquierdo está la aorta abdominal y de la aorta abdominal nace la arteria renal. Obviamente, va a ir mucha más cantidad de sangre hacia la izquierda. Es por ello que el riñón izquierdo está mucho más vascularizado y es por eso que lo encontramos un poco más voluminoso que el riñón derecho. ¿Ok? Listo. Entonces son pequeñas cosas importantes y básicas que hay que recordar antes de empezar nuestra clase o que tengamos la clase de anatomía renal. ¿Ok? Bien.
Otro tema importante si vamos al tema de las funciones. ¿Alguien sabe, por favor, cuáles son las funciones del riñón? Se encarga de la filtración de la sangre, también Ya. de la regulación de los electrolitos y el equilibrio del ácido base. Ok, se encarga de mantener un equilibrio ácido-base y mantener un equilibrio hídrico y electrolítico, ¿no es cierto? Bien, está muy bien. ¿Qué otras funciones tiene el riñón? También la producción de las hormonas como el calcitriol y la eritropoyetina, doctor. La eritropoyetina, que es importante en los pacientes renales. Es por ello que cuando a veces nosotros vemos los pacientes renales en estado avanzado, vamos a ver que son anémicos, ¿ok? Y hay que darle hierro, hay que darle vitamina B12 o multivitamínicos. ¿Por qué? Porque la eritropoyetina es una hormona que estimula la eritropoyesis. Entonces los pacientes están anémicos, por eso hay que darle eritropoyetina, ¿ok? Aparte, obviamente, de que una de las causas principales de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica no solo es la falta de la hormona, sino también es por déficit de hierro, ¿no es cierto? Son pacientes que están en un estado de inflamación crónica y eso genera que el paciente tenga un mayor consumo de hierro, ¿ok? Y por ello, pues el paciente, vamos a encontrar que bueno, se encuentra con anemia normocítica, crónica, pero también puede ser que encontremos una disminución de hierro en este paciente y es necesario darle suplementos de hierro y la eritropoyetina, ¿ok? Porque si le damos solo eritropoyetina no va a hacer nada si no tiene la materia prima, que es el hierro. Entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica hay que hacerle una evaluación de un perfil de anemia para ver qué nutriente o qué suplemento le está faltando, ¿ok? Bien, entonces filtrar la sangre está bien, mantener el trastorno ácido-base, el trastorno electrolítico. ¿Qué otra función tiene el riñón? La gluconeogénesis. Por eso los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio avanzado son hipoglicémicos o se tienden a la hipoglicemia. Los pacientes con una enfermedad renal crónica por una enfermedad renal diabética, al final ni siquiera ya llegan a consumir o a continuar con el tratamiento con insulinoterapia o de pronto hipoglicemiantes, porque los pacientes llegan a regular su glucosa. ¿Ok? Listo. ¿Qué otra función tiene el riñón? La Regular regulación la de la presión. presión arterial. Regula la presión arterial porque es el principal órgano que se encarga del control hídrico. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra, qué otra función tiene el riñón? Regula el pH. Regulación del pH. Hemos hablado, claro, de la regulación ácido-base. Muy bien. ¿Qué más? Se encarga de la excreción de toxinas y productos de desecho. Muy bien. ¿Qué más? La regulación de los electrolitos del sodio, potasio. Ya. ¿Qué más? Aparte de otras funciones hormonales que tenemos, es acerca del calcio y fósforo. Los pacientes con enfermedad renal no regulan el calcio y el fósforo. Generalmente son pacientes que tienen un hiperparatiroidismo secundario, ¿ok? Tienen hipocalcemias, tienen aumento de la PTH compensatoriamente, el fósforo también se encuentra aumentado y el calcio bajo. Entonces, una de las funciones del riñón normal es el control del calcio, de la calcemia y de las fosfatemias, ¿ok? ¿Mediante qué? Mediante el calcitriol. Más adelante lo vamos a observar y lo vamos a ver, ¿ok? Calcitriol, ¿ok? Y de la vitamina D, ¿ok? Entonces, se va a encargar de básicamente regular todo lo que es el mecanismo necesario para mantener una calcemia ideal. Bien, entonces hemos visto a grandes rasgos cuáles son las funciones del riñón, ¿ok? En cuanto a la fisiología renal, ¿alguien sabe cómo funciona nuestro riñón? Eh,
cuando, por ejemplo, estamos en un estado de una hipovolemia? A ver, Jimena Guamán, Sí, doctora, se me escucha. a ver, cuéntanos. La retención de sodio y agua. Ya. O sea, nosotros en la vida diaria consumimos grandes cantidades de sal, ¿no es cierto? Grandes cantidades de agua, o de pronto no consumimos sal, no consumimos agua. Siempre estamos con una variación en la volemia, nunca es estático, ¿ok? Pero lo importante es que el riñón tiene que tener lo que hemos visto y lo que hemos observado, ¿no es cierto? Una regulación de la función renal. Si tú mantienes una adecuada función renal, ¿ok? Todo está correcto, todo está bien. Puedes tener cambios en la volemia, puedes tener aumento de volumen o disminución de volumen en el intravascular o en el volumen circulante efectivo y mantener una tasa de filtración glomerular ideal. Manteniendo una tasa de filtración glomerular ideal, mantienes todas las funciones estables, todas las funciones que hemos comentado anteriormente. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que falla alguno de estos? ¿Ok? Entramos en un estado de una insuficiencia renal. Cuando nosotros estamos ante una hipovolemia, por ejemplo, llegó un punto en el cual a ustedes les dio, no sé, pues diarrea. Comieron algo, ¿no es cierto? Entraron al baño como unas 10 cámaras en el día y están en un estado de una hipovolemia. El riñón tiene que mantener su tasa de filtración glomerular estable, que es aproximadamente 120 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. ¿Ok? Para tener todas las funciones que hemos comentado indemnes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando disminuye nuestro volumen circulante efectivo, nuestro volumen en la sangre, el riñón detecta ese cambio y va a activar un sistema que se llama, o un feedback, que se llama feedback túbulo-glomerular. ¿Ok? Aquí se activa todo lo que es el aparato yuxtaglomerular. Eso apúntenlo porque eso tienen que leerlo para la siguiente clase que tengan conmigo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el aparato o el aparato yuxtaglomerular? ¿Por qué está compuesto? ¿Alguien sabe? Bueno, mejor lo voy a explicar y ya luego lo leemos, ¿ok? Para que podamos conversar mucho mejor de este tema. Está compuesto por las células yuxtaglomerulares, está compuesto por la mácula densa y está compuesto por las células mesangiales, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre cuando yo, por ejemplo, tengo un estado de hipovolemia o de pronto, pues, un estado de una deshidratación? Cuando yo tengo un estado de deshidratación, lo que pasa es que va a haber menor cantidad de volumen de sangre que entra a nivel de mi arteria renal, ¿ok? Y que entre a mi arteriola aferente, a mi glomérulo y obviamente a mi arteriola eferente. Entonces, el organismo, como sensa que mi tasa de filtración glomerular ha disminuido, lo que hace es activar una serie de mecanismos compensatorios. Entonces, lo que hace es que yo genero una dilatación por medio de la prostaglandina o inhibición de la adenosina de mi arteriola aferente. ¿Ok? Entonces, al haber una vasodilatación, permito que ingrese mucha más cantidad de sangre. Ingrese más cantidad de sangre a mi glomérulo. Pero no basta con eso, el cuerpo es tan inteligente que lo que hace también es generar una vasoconstricción en mi arteriola eferente por medio de la angiotensina 2. Y eso lo que genera es que aumente la presión intraglomerular y mantenga mi tasa de filtración glomerular indemne. Y de esa forma mantengo todas las funciones que hemos comentado con ustedes estables. ¿Ok? Otra manera también es que cómo se generó, o sea, cómo se genera la angiotensina 2 con la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? ¿Quién libera la renina? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha leído quién acerca de la renina? ¿Quién libera la renina? El hígado. No. ¿Alguna otra idea, chicos?
Bueno, como yo les he comentado que había varios tipos de células, las células juxtaglomerulares, ¿no es cierto? Que forman parte del aparato juxtaglomerular. Estas células juxtaglomerulares son las que sintetizan, almacenan y liberan la renina. La renina es el que va a iniciar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona hasta que para que genere una vasoconstricción por medio de la angiotensina 2 en la arteriola eferente y a la vez también libera la aldosterona. ¿De qué se encarga la aldosterona? ¿Alguien sabe? La aldosterona se encarga de reabsorber agua y sodio. Si tienes sodio hipovolemia, tienes que reabsorber sodio para que con ese jale agua y mejore la volemia y por ende mejore la tasa de explicación glomerular. Entonces, hemos dicho que se dilata la arteriola eferente y se vasocontrae la arteriola eferente ante cualquier cambio de presión para mantener una adecuada tasa de explicación glomerular. Pero, ¿qué estimula la liberación de la renina? No solamente el descenso de la presión arterial, ¿ok? Sino también va a estimular el sistema simpático. Nosotros tenemos varios tipos de receptores adrenérgicos en todo el cuerpo. Uno de ellos son los vasos. Entonces, hay receptores que son beta adrenérgicos, ¿ok? Ante cualquier cambio de volumen en las arteriolas, esto va a activar este sistema o estos receptores adrenérgicos. Por ende, vamos a tener que hay un aumento simpático y por ende vamos a aumentar ¿cómo se llama? Una vasoconstricción cuando tenemos una disminución de la volemia a nivel de la arteria. Entonces, en resumen, tenemos una estimulación del sistema simpático, ¿no es cierto? Que va a favorecer a la liberación de la renina. ¿Ok? Segundo, un descenso de la presión arterial. Y tercero, la cantidad de cloro a nivel del túbulo contorneado distal. Cuando nosotros tenemos una disminución de la volemia, va a haber menos cantidad de sodio y menos cantidad de cloro que va a llegar a nivel de la arteriola aferente, glomérulo eferente, los túbulos y hasta el túbulo contorneado distal. Esa disminución son censados por la mácula densa, que es parte del aparato juxtaglomerular. Y esta mácula densa lo que va a generar va a ser enviar por medio de receptores mensajes a las células juxtaglomerulares que han sintetizado y que han almacenado la renina y van a estimular la liberación de la renina por las células del aparato juxtaglomerular, o sea, las células juxtaglomerulares. Y esto va a generar todo lo que hemos comentado, que es el mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Hasta ahí hay alguna duda de lo que estoy hablando? Eso lo van a ver cuando hablen de discura renal aguda, asumo yo. Pero si no, es importante que traten de leer el aparato juxtaglomerular. ¿Alguna duda hasta allí, chicos? No, doctora. O sea, ¿puedo preguntar? Chicos, ¿alguna duda? Bueno, Doctora, sí. cuando la volemia en la persona cae y, ¿cómo decirlo? Obviamente también cae la presión, ¿no? Porque hay menos Ajá. volumen sanguíneo. Para que haya una vasoconstricción en todo el cuerpo para evitar que caiga la presión, ¿es gracias al riñón o es primero que el sistema simpático actúa y luego el riñón al ver que está todo vasoconstriñido y por ende también le llega menos volumen, recién pues libera la angiotensina para poder dilatar su arteriola aferente? Entonces, riñón o es otro mecanismo el que hace la primera vasoconstricción en el cuerpo? No, cuando eso, o sea, estamos hablando ahorita de lo que es la autorregulación renal ante una persona normal que está caminando y que de pronto tiene variaciones pequeñas de presión arterial. Por ejemplo, cuando comiste parrilla y tiene gran cantidad de sodio, ¿no es cierto? La volemia aumenta. Y si aumenta la volemia, tú esperarías pues que el riñón, bueno, que al riñón le llegara mayor cantidad de volumen, de volemia o de volumen circulante efectivo a través de la arteria renal, y eso esperarías tú que la tasa de filtración aumentara y orináramos pues 2 litros, 3 litros, 4 litros. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque tenemos una autorregulación renal.
Pero lo que tú te refieres es qué pasa si es que hay una hipovolemia a nivel central, a nivel general. No, cuando tenemos, por ejemplo, una persona que recibió un balazo, ¿no es cierto? Lo balearon, qué sé yo, tuvo un impacto con un proyectil de arma de fuego o arma blanca, qué sé yo, y entra en un estado de hipovolemia. Ahí cambia. El riñón no es el primero que se va a activar. Definitivamente son los vasoreceptores centrales, ¿no es cierto? Todo el sistema simpático y luego el riñón. ¿Ok? Porque el riñón es el último en que se va a ver también perjudicado. Porque mientras pase todo esto y se active los vasoreceptores, ¿no es cierto?, a nivel central del cuerpo, perdón, se active todo el sistema simpático, el riñón está teniendo su autorregulación renal. Pero llega un punto en el cual la volemia no se recupera, ¿no es cierto? Y de pronto tu presión arterial media cae en menos de 60, ¿ok? Pasa más de 48 horas y aún presenta ese tipo de bulimia, ya al riñón no pierde cuidado en la autorregulación renal, porque lo que a ti te importa es mantener la vida de la persona e irrigar órganos blancos, como por ejemplo el cerebro, el corazón. En ese caso, lo que ocurre es que ya no solamente se vasocontrae la arteriola eferente, sino también la aferente, porque ya no te interesa que llegue líquido, que llegue volumen sanguíneo al glomérulo y mantener una tasa de filtración glomerular ideal. Lo que a ti te interesa es mantener la vida de la persona o del paciente y generar pues que aumente la irrigación a nivel de los otros órganos blancos. Por eso cuando hay una pérdida de la presión general, lo primero que se activa, sí es cierto, o sea, no es lo primero que se va a activar, pero va a favorecer mucho la autorregulación o el feedback túbulo glomerular. Pero lo que se activa primero son los vasoreceptores y todo el sistema simpático del cuerpo. ¿Ok? Ok, doctora, gracias. Ok, listo. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Bien. Entonces, ¿les parece, chicos, si es que para avanzar las clases podemos poner unas diapositivas acerca de la injuria renal aguda? Creo que eso no lo tienen como clase, lo tienen como práctica, pero podemos más o menos hablar un poquito más del tema, como es nuestra primera clase introductoria. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora.
Ya, chicos, se lo acabo de pasar a uno de sus compañeros. No sé si lo ha recepcionado, para que pueda de una vez colocarlo lo pueda subir, porfa, para poder iniciar con la clase. No sé, ¿me puede confirmar si le llegó? Chicos, ¿le llegó o no? ¿O me estoy equivocando de persona? No, doctora, no nos llegó. A ver, espéreme, por favor. Por favor, ya, ahora sí. Ah, ¿Romina? Sí, doctora, también le escribí para que lo pudiera enviar por este medio y yo lo presento, no hay problema. Ok, a ver, Romina, te lo voy a enviar ahorita. Ya, listo, ya te lo envié. Doctora, ¿se puede ver la pantalla? Sí, sí, sí. Ya, listo. A ver, chicos, empecemos. Vamos a hablar un poquito de injuria renal aguda. Continúa, por favor. Continúa. Como es una clase práctica, vamos a verlo más. Continúa, continúa. Ok. ¿Alguien sabe, chicos, qué es la injuria renal aguda? Por ejemplo, a ver, Omar, ¿sabes qué es la injuria renal aguda? Sí, doctora, es un daño que ocurre de forma temprana a nivel renal. Ya. Ok, ¿quién más? A ver, Carlos Vergara. Es cuando hay una disminución de la función renal del filtro glomerular. Ok. Omar Falcón. Doctora, ¿se pueden usar, por ejemplo, criterios para poder establecerla? Por ejemplo, la diuresis, cuando es, por ejemplo, 0,5 por kilogramo que tenga el paciente en 24 horas, si es que no se puede hacer una prueba de orina en 24 horas. Ya, no. O sea, cuando nosotros definimos una injuria renal aguda o una enfermedad renal crónica, lo hacemos de manera conceptual, ¿ok? Y de manera operativa. Cuando hablamos de una manera conceptual, la injuria renal aguda es una alteración súbita de uno o más de estos elementos o de la función renal que pueden ocasionar un deterioro de la misma función, ¿ok? Y generar alteración hidroelectrolítica, alteración ácido-base, alteración hormonal. Es decir, el ejemplo que yo les di, por ejemplo, en un estado de hipovolemia, cuando pasan las 48 horas, ya ese feedback o esa regulación túbulo-glomerular falla, ¿ok? Y cuando llega a fallar esta regulación pasado las 48 horas, se dice que se altera completamente todo, ya no hay función ideal, o sea, ya no hay una función electrolítica, una adecuada regulación ácido-base, una adecuada mantenimiento de la presión arterial. Entonces, todo eso ya se altera y eso llega a generar una injuria renal, ¿ok? ¿Esto es súbito? Sí, es súbito. ¿Ok? Que puede ser reversible en la mayor porcentaje, en la mayor, en la mayoría de los casos, en el 80% aproximadamente es reversible. Es decir,
que a las 48 horas el riñón se llega a recuperar, pero hay un 15 a 10% que el riñón no recupera y llega a un estado de una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Siguiente. A ver, entonces, la injuria renal aguda es un síndrome multicausal. ¿Por qué digo eso? Porque cuando nosotros vayamos a hablar acerca de de la clasificación de una injuria, algunos pueden decir, no, es una injuria prerrenal, una injuria renal, una postrenal, o de pronto puede ser oligúrica, no ligúrica, o de pronto puede ser hipercatabólica y puede ser no catabólica. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Que nunca es solamente una causa, siempre es multifactorial. Yo siempre pongo este ejemplo, es aquel señor que tiene más de 60 años, ¿ok? Obviamente de por sí la injuria renal aguda tiene factores de riesgo y uno de ellos son edades extremas, pero es aquel paciente que tiene 60 años y de pronto tiene HBP, ¿ok? Tiene HDP, a raíz de eso le dio, usa sonda y le dio una infección urinaria, ¿no es cierto? Y tuvo, ante eso, por la infección urinaria, le dio tratamiento con aminoglicosidos, ¿ok? Y como encima tiene su artrosis, toma aires y llega a la emergencia por un cuadro de una injuria renal aguda. Tú no puedes catalogar a un paciente como una postrenal porque de pronto, pues, está con un HDP. ¿Me dejo entender? Es un paciente que, aparte de tener un HDP, que es una renal, tiene una aquí renal, porque es aquel paciente que de pronto le dieron aminoglicosidos e hizo un daño tubular por eso. Porque sabemos que si hablamos de la clasificación, que bueno, más adelante en la función renal quizá lo vamos a ver, hablamos de toxinas exógenas y endógenas, y dentro de ellas está el uso de aminoglicosidos. Pues tiene también una injuria renal aguda renal. Y de pronto toma AINES porque tiene una artrosis y genera vasodilatación y generó una injuria renal. Entonces, es aquel paciente que nunca vamos a encontrar una sola causa para la injuria renal aguda. Por eso que la injuria renal aguda siempre es multifactorial. Si ustedes hacen una historia clínica del paciente o de cualquier paciente que de aquí en adelante vean cuando estén en hospitalización o de pronto en un hospital, se van a dar cuenta que es aquel paciente que tiene múltiples causas para realizar o para tener una injuria renal aguda. ¿Ok? Decimos que es una disminución súbita, sí, porque ocurre en 70 y 48 horas. Ahí debe de mejorar. Y decimos que en la mayor por ciento de los casos es reversible. Sí, es reversible porque es una alteración funcional, salvo que pase las 48 horas y esa autorregulación renal falle completamente pasando las 48 horas y llegue a tener una insuficiencia renal aguda renal. Si continúa, puede llegar a tener una enfermedad renal. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando se genera una insuficiencia renal aguda? El paciente ya no puede excretar los productos de desecho, por eso decimos que es una disminución súbita de la función renal, ya no puede mantener una homeostasis ácido-base, así como tampoco hídrica y tampoco electrolítica. Siguiente. Y acá entra a tener lo que su compañero nos dijo. No solamente es una definición conceptual, que es una disminución súbita de la función renal, la mayor parte reversible, ¿no es cierto? Sino que también, si hablamos de una manera, ¿cómo lo podemos decir? O sea, cuando nosotros entramos a una definición, damos una definición, nos basamos en las guías. Las guías lo que hacen es unir las definiciones que tienen de un tema, por ejemplo, una renal aguda, como es la CADIGO. La CADIGO lo que hace es juntar todas las definiciones que se encuentran de una renal aguda y generar una definición lo más exacta que se pueda. ¿No es una definición exacta? No, no lo es. ¿Ok? ¿Por qué digo que la definición que está acá, que es la definición operacional de la CADIGO, que es una guía internacional, no es una definición exacta? ¿Se acerca a lo que puede ser una definición exacta? Sí, pero no es una definición exacta. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, toma dos valores, la creatinina y la diuresis. La creatinina es un medidor, ¿ok? O es un indicador de injuria renal aguda, pero es poco específico, ¿ok? No es ideal, ¿ok? Es bueno, sí,
porque es barato, porque se utiliza en países quizás no tan desarrollados, pero no es la ideal. La ideal, el marcador ideal es la cistatina hasta ahora, y cuando queremos hablar de daño tubular, podemos hablar acerca de los biomarcadores como el KIM-1, como el INEGAL, que son marcadores mucho más específicos que la creatinina, pero es lo único que tenemos hasta ahorita porque es barato, ¿ok? Y es más, se puede usar con mayor rapidez y lo encontramos en cualquier parte del mundo, ¿ok? Que laboratorio. Pero no es el ideal, lo ideal es la cistatina, sí. ¿Por qué no es ideal? Porque sabemos que la creatinina se altera, no solamente se reabsorbe, sino que también se secreta. Entonces no es un marcador que realmente nos indique una función renal ideal, porque se puede también secretar. El valor que sale no va a ser constante completamente porque también se secreta a nivel tubular. Segundo, porque depende mucho de lo que uno consuma. El valor de creatinina de una persona X no va a ser igual a una persona que es fisicoculturista, por ejemplo, porque tiene más masa muscular y por ende mayor cantidad de creatina. ¿Ok? No es lo mismo que el paciente o que la persona que es vegetariana que aquella persona que de pronto consume carnes. ¿Ok? Entonces, ese valor es muy fluctuante, o sea, no es un valor que nosotros podemos tomar como un marcador ideal para la disfunción renal aguda o en sí para medir una función glomerular cuando hablemos de enfermedad renal crónica. Pero bueno, es el que más se acerca, es el que más útil y el más barato. Entonces, si tomamos en cuenta eso, decimos que ese incremento de la creatinina, más de 0,3 miligramos por decilitro, ¿ok? En las últimas 48 horas. ¿Por qué digo esto? Porque pasado las 48 horas, chicos, ya el daño se vuelve a ser subletal. O sea, es un daño que antes era funcional y ahora ya no es funcional, sino también podemos encontrar una alteración estructural. ¿Qué alteración estructural es más frecuente que encontremos? Una necrosis tubular aguda. ¿Ok? Segundo, es un incremento de la creatinina 1,5 veces el valor basal, ¿ok? En los últimos 7 días, o un volumen urinario, como uno de sus compañeros lo comentó, de menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora en al menos 6 horas. Esa es la definición operal de licura renal aguda. ¿Es la exacta? No, pero es la que tenemos hasta ahora. ¿Por qué no es exacta? ¿Por qué no es buena? Porque usa la creatinina como un marcador, pero es poco específico, por las razones que ya les he explicado y que seguro también la van a leer. Pero también porque no es ideal la definición, porque aquí te dicen que es un aumento de 0,3 miligramos por decilitro de creatinina del valor basal. Tú no sabes cuál es el valor basal. Es un paciente que llega a emergencia de su casa. Tú no sabes si su valor basal fue 0,5, 0,8. Entonces, ¿cómo calculas que ha aumentado 0,3? Es por eso que la definición aún no es exacta. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Si es que está hospitalizado, se busca el valor mucho más bajo y se cree que ese es el valor basal del paciente. Pero si no está hospitalizado, doctora, si está bien de emergencia, entonces, si es en ese caso, se trata de poner como base el límite superior de una creatinina normal. Por eso le digo que no es exacto. Entonces, hay que ver otro tipo de herramientas que nos puedan ayudar a ver si es un paciente que tiene una injuria aguda netamente o un paciente que ya es renal que se ha injuriado. ¿Ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Quedó todo claro? ¿Alguna duda o pregunta acerca de la definición? Romina, Sí, doctora. ¿quedó todo claro? Sí, doctora, todo claro. Vanessa, Sí, doctora, todo claro. Vanessa, Sí, doctora, ok. todo claro. Abrir Flores, ¿todo claro? Abrir, uy, no está. Bueno, Camila, Milka, ¿todo claro? Por favor, cualquier duda, me la hacen saber antes de que pasemos a alguna otra diapositiva. Siguiente, 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 siguiente. Bien, el siguiente es lo que hemos comentado. Entonces, ¿cómo clasificamos la injuria renal aguda? En CADIGOS, clasificación aquí, ¿no es cierto? Hay que saber de ustedes por qué nosotros clasificamos la injuria renal aguda en
King 1, 2, 3, o de pronto Cadigo 1, 2, 3, o de pronto rifle. ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea? Bueno, lo clasificamos así porque por la gravedad de la injuria. Un Akin 3, la mortalidad que tiene por la injuria renal aguda es mucho mayor que un Akin 1, al igual que la Cadigo. ¿Ok? Básicamente se ha clasificado de esa manera por la mortalidad. Siguiente. 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 Ok, entonces, y lo hemos comentado anteriormente, lo podemos clasificar en oligúrica y oligúrica. Siguiente, siguiente. Bien. ¿Alguien ha visto eso alguna vez? En alguna rotación, de pronto, acerca de los índices urinarios, como por ejemplo el sodio urinario, el FENA, que es la fracción de excreción de sodio, la osmolaridad urinaria, el sodio urinario, etcétera. ¿Alguien ha visto este cuadro antes? ¿Ninguno? Carlos Vergara o María Palomino, ¿alguien ha visto ese cuadro antes? ¿Alguien ha escuchado hablar acerca del sodio urinario, del FENA? Ah, el cuadro completo no, pero sí de partes, o un cuadro del fena, de la urea y del sodio urinario. Ok, a ver, ¿y tú sabes por qué un paciente con una injuria renal aguda prerrenal tiene un sodio urinario disminuido? Y en una injuria renal aguda renal, prácticamente es una NTA, tiene un sodio aumentado. Eh, Podría ¿Por ser qué? que el renal, como ya no filtra pues todos los desechos, o sea, todo el sodio se le escapa, no lo reabsorbe y como no hace su función, pues termina aumentando. ¿Ya? Y en caso de un FENA, a ver, es lo que dices está correcto. Bueno, en parte, mire, cuando nosotros tenemos un estado de, por ejemplo, una hipovolemia, que es la principal causa de una injuria renal aguda prerrenal, en un 80%, va a haber una disminución del volumen que se encuentra a nivel del glomérulo y por ende a los túbulos, ¿cierto? Cuando pasa esto, eh, y mi túbulo está indemne, no tiene ninguna alteración de la función, ¿qué es lo que les comenté cuando se activa el sistema, el feedback túbulo glomerular? El organismo va a generar la absorción de agua y sodio, ¿no es cierto? Entonces, en un estado de una hipovolemia prerrenal o una hipovolemia renal aguda prerrenal, es normal que yo encuentre mi sodio tubular disminuido porque todo lo he absorbido. Pero cuando tengo una NTA o ya hay una alteración del riñón, del tubular, ya no voy a reabsorber sodio a pesar de que estoy en un estado de hipovolemia y hiponatremia. Voy a hacer, ya no reabsorbo sodio porque mi túbulo está dañado y voy a encontrar el sodio urinario que se va a encontrar aumentado en una NTA. ¿Ok? Igual ocurre con el FENA. El FENA es la fracción expectada de sodio, es decir, nos indica qué sodio de lo que se filtra se reabsorbe. Y obviamente, si mi sodio urinario va a estar disminuido, mi fracción de la reabsorción de sodio que se ha filtrado también va a estar disminuida. ¿Ok? Siguiente. Siguiente. Ok, siguiente. Entonces tenemos una prerrenal, una renal y una parenquimal, pero sabemos que la función, que las causas es multifactorial. Siguiente. Ok, ¿cuáles son las causas que te va a ayudar mucho? Porque de acuerdo a eso vas a hacer una historia clínica prácticamente dirigida desde el punto de vista renal. Por ejemplo, la primera es la disminución del intravascular efectivo. El volumen circulante efectivo es el volumen que se encuentra en las arterias que va a llegar a generar una perfusión tisular. Ese es el volumen. Lo que genera una perfusión tisular, ese es el volumen circulante efectivo. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué disminuye mi volumen intravascular, mi volumen circulante efectivo? Depresión de volumen. ¿Ok?
corporal. Por ejemplo, aquel paciente que tiene una hemorragia o tiene una gran cantidad de sangre. ¿Ok? Y una redistribución de volumen. ¿En qué casos hay una redistribución de volumen? En pacientes que tienen una obstrucción intestinal o de pronto tienen los grandes quemados. También tiene redistribución de volumen, pancreatitis también. Otra de las razones puede ser por una disminución del output cardíaco, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad valvular, una pericarditis. Tercero, una disminución del lumen de la arteria renal, una estenosis de la arteria renal, una embolia de la arteria renal, pues impide que pase el volumen hacia el glomérulo. Y una falla en la autorregulación de la circulación renal, por ejemplo, vasoconstricción renal o vasodilatación postglomerular. Siguiente. Ok, siguiente. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar o hasta cuánto tiempo tenemos tiempo para poder perfundir adecuadamente ese riñón? Aproximadamente 72 horas. Perdón, aproximadamente 48 horas. Pasadas las 48 horas ya hay un daño funcional. Antes de eso, nosotros vamos a generar que ese riñón se recupere por completo y pueda ser reversible en su totalidad. Es por eso que cuando llegue un paciente, por favor, con un cuadro de injura renal agudo de sospecha, hay que perfundirlo. ¿Ok? Hidratarlo abundantemente para que el paciente tenga y logre su perfusión renal. ¿Ok? Siguiente. Bueno, la postrenal sabemos básicamente que es, en la mayoría de los hombres, es un HEP o todo lo que pueda generar obstrucción de las vías urinarias. Siguiente. Ok. ¿Qué diagnósticos imagenológicos conocen ustedes para una injuria? En realidad, el diagnóstico es clínico y obviamente laboratorial también, pero nos puede ayudar la ecografía, sí, porque nosotros lo que vamos a encontrar en la ecografía es una redistribución de flujo. Normalmente, cuando tenemos un parénquima normal, tenemos que a nivel de la médula está un poco hiperecoico, y a nivel de la corteza está más hipocogénico hasta necogénico porque están los glomérulos con gran cantidad de flujo sanguíneo. Pero cuando ocurre la injuria renal aguda, entonces ya generamos una redistribución de flujo. Es decir, eh, tenemos un estado de hipocogénico, de necogénico a nivel de los túbulos, porque lo que va a hacer es que redistribuir la sangre hacia los túbulos renales, porque es ahí donde nosotros tenemos gran cantidad de transportadores, cantidad de bombas, ¿no es cierto?, que necesitamos que funcione para mantener un estado, por ejemplo, electrolítico, un estado ácido base interno. ¿Ok? Siguiente. ¿Cómo diferencias entre una injuria y una enfermedad renal crónica? Siguiente. Primero que vamos a encontrar una clínica o una anamnesis con un paciente que, por ejemplo, tiene largos años de una enfermedad que puede llegar a generar enfermedad renal crónica, por ejemplo, diabetes. Un paciente que tiene, por ejemplo, no sé, pues 40 años de diabetes. Ojo que no todos los pacientes diabéticos hacen enfermedad renal crónica, aproximadamente un 40%, que es bastante de todas maneras, pero no todos hacen, pero puede estar dentro de ese grupo. ¿Ok? Entonces, enfermedades compatibles que sean de larga data. Anemia, hallazgos radiográficos de riñones pequeños. ¿Qué opinan ustedes acerca de cuando tú encuentras una ecografía con riñones pequeños? ¿Es una enfermedad renal crónica al 100%? A ver, Abnir Flores, ¿tú crees que encontrar una ecografía con riñones pequeños es característico y clínico y patognomónico de tener una enfermedad renal crónica? ¿O riñones grandes, por ejemplo? ¿Qué opinas? ¿Se encuentra Álvaro o Abnir? Doctora, Álvaro, ¿me escucha? Sí.
Sí, bueno, yo creo que no, de repente hay algunas enfermedades como la diabetes o la amiloidosis, incluso una poliquistosis que pueden ¿no? alterar el riñón, la morfología, entonces eso de un riñón pequeño crónico, no, pues no es tan específico, sensible. Ok. ¿Y qué otros hallazgos nos podría ayudar a discernir entre una enfermedad renal crónica y una injuria? ¿Qué se les ocurra? A ver, Ariana. Sí, doctora. Bueno, además de el tiempo en el que se pueden producir, porque la ira es súbita, y bueno, la enfermedad renal crónica, como dice su nombre, es progresiva y crónica. Eh, También puede ser por las causas en las que se pueden diferenciar, porque como he mencionado, la ira se divide o es multifactorial, bueno, en prerrenal, renal y posrenal, mientras que la enfermedad renal crónica puede estar dada por condiciones crónicas, ¿no? Como mencionó la diabetes, la hipertensión o la glomerulonefritis. Ya. Doctora, también se podría diferenciar por la clínica, porque en una ira los síntomas urémicos son más marcados que en una crónica. Eh, Puede ser, mira, lo que pasa es que cuando, claro, tú tienes un paciente con una uremia, tienes la urea que se ha elevado pues más de 100 más de 200. Los pacientes con una enfermedad renal crónica tienden a tolerar más la uremia, es cierto. O sea, los síntomas, por ejemplo, como encefalopatía urémica, de pronto gastropatía urémica, son mucho más llevados por un paciente crónico, ¿no es cierto?, que tiene una elevación progresiva de la urea a pacientes agudos. Ya, está bien, puede ser la clínica primero, puede ser la ecografía a nivel, primero clínicamente, bueno, el anamnesis, los antecedentes, ¿no es cierto? Paciente que tiene ya una enfermedad renal crónica, una hipertensión arterial, diabetes mellitus, tiene antecedentes familiares, ¿no es cierto? Ya tú vas observando que puede o no puede ser una enfermedad renal crónica, pero hay más mayor porcentaje, ¿no? O puede estar dentro de ese porcentaje que no tiene una enfermedad renal crónica a pesar de tener enfermedades que son predisponentes, ¿ok? Este, ¿Qué más clínicamente? Los síntomas, ¿no es cierto? Los síntomas son mucho más tolerados en pacientes con una enfermedad renal crónica. Capaz te dicen, no, toda esa náusea lo tiene hace meses y meses y meses. Va a decir, no, ¿sabes qué? Mira, desde el día de ayer o hace 12 horas he empezado con vómitos, con náuseas, o de pronto he empezado a hablar incoherencias. Claro, sí, puede ser que es un factor agudo, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué otro factor, chicos? Hasta ahí está muy bien. Clínicamente, ¿qué otro factor te podría ayudar? Los que tienen enfermedad renal crónica suelen tener una fase de palidez terrosa. Claro, clínicamente también vas a ver que tiene una palidez terrosa, ¿no es cierto? Pacientes que están entre una palidez anémica, ¿no? O por la urea. Sí, claro, sí. ¿Qué más? A ver, laboratorialmente, ¿qué te puedo ayudar? Porque por imágenes hemos visto la ecografía, está perfecto. La ecografía te puede ayudar a ver si es agudo o crónico, sí. Recuerden de que no todos los pacientes con un riñón grande indica que está bien, o es una injuria. También puede ser una enfermedad renal crónica con riñones grandes, ¿ok? Pero sí te puedo ayudar. ¿Vas a ver la redistribución de flujo? También vas a ver la redistribución de flujo y es mucho más frecuente con injuria que con una enfermedad renal crónica. Bien, eso es por imágenes. Laboratorialmente, ¿cómo te puede más o menos ayudar a ver si es una paciente con una injuria o si es una enfermedad renal crónica? Por la diuresis, doctora. En una enfermedad renal crónica, entonces habría bueno, una oliguria, una anuria más marcada. No, porque cuando tienes una injuria renal aguda, hay injurias renal agudas que no son oligúricas y orina, perfecto. Y cuando hablamos de una oliguria abrupta, lleva mucho más, y hablamos de injuria renal aguda, a una posrenal. ¿No es cierto? Generalmente los pacientes que tienen una UPO este, tienden a tener una oliguria de inicio brusco.
Pero no, porque hay pacientes, como te volví a repetir, que pueden tener una injuria y esa injuria es no oligúrica, o sea, orina normal. Laboratorialmente te puede ayudar mucho el tema del calcio. Por ejemplo, alteraciones del calcio y fósforo se ven mucho más en pacientes crónicos que en pacientes agudos. La anemia normocítica, ok, también te llevar a pensar que es un paciente más crónico que un paciente agudo. El ácido úrico también, ¿ok? Alteraciones ácido-bases, electrolíticas, ¿lo puedes encontrar en una injuria? Sí. En un paciente con una enfermedad renal crónica también. Pero en un paciente con una enfermedad renal crónica, la salvedad es que esos trastornos ácido-bases e hidroelectrolíticos lo puedes observar cuando esté en un estadio 5, un estadio 4. En cambio, en una injuria renal aguda lo encuentras desde el inicio, ¿no? O sea, es abrupto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? Ah, claro, doctora. Ok. Doctora, una consulta. ¿Y en el Dígame. caso de la creatinina también podría haber diferencia entre IRA y IRC? No, no, porque para comenzar, como les había comentado, que la creatinina no es un buen marcador ni para IRA, ni para aquí, ni para enfermedad renal crónica. La creatinina tú no lo usas como tal para la definición de una injuria o una enfermedad. La creatinina, o sea, tú utilizas ecuaciones que utilizan la creatinina. La misma creatinina por sí como tal no te indica si es una enfermedad renal crónica o una injuria, pero sí te indica si es una RC establecida una depuración de creatinina y colina de 24 horas o de pronto un CKD-EPI. O sea, no el marcador solo, sino la ecuación que utilizas, la que utilizas en el marcador te va a dar a la definición. Para una injuria renal aguda, nosotros lo definimos como lo he comentado, ¿no? Un aumento mayor a 0,3, pero tú no puedes hallar una depuración de creatinina, por ejemplo, en una injuria renal aguda. O sea, en resumen, no tiene nada que ver el valor de creatinina para definir una injuria de una enfermedad renal crónica, porque ambas pueden presentar una elevación marcada de la creatinina, siendo agudo o siendo crónico. Y cuando hablamos para una definición de una enfermedad renal crónica, a diferencia de la injuria, es que la injuria tú no puedes calcular la depuración de creatinina. ¿Por qué? Porque es un estado variable, un estado en el cual el riñón está alterado y puede aumentar la función, disminuir la función, muy fluctuante. Por eso no es indicado hallar la depuración o la función renal en un paciente con injuria renal aguda. Solamente utiliza la creatinina para la definición de injuria, no para calcular su función renal. ¿Ok? ¿Me dejé entender? Sí, doctora, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, ¿la pérdida de la diferenciación corticomedular también se podría ver en enfermedades, perdón, en la injuria renal aguda o solo se ve en la enfermedad renal crónica? No, es frecuente la enfermedad renal crónica, esa alteración porque es una alteración ya estructural. El riñón ya se hipotrofia, ya pierde todos los límites entre la corteza y la médula. Ujú, Gracias, doctora. ujú. Está bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta más que tenga? Como dije, es una clase introductoria. Lo ideal es que más adelante cada clase la estudien bien o lean antes de iniciar las clases, que básicamente va a ser igual en las mías, ¿no? En las prácticas que tengamos con los chicos hay que leer antes de iniciar la clase práctica. ¿Alguna otra pregunta más que tenga? Ok. ¿Cuál es el tratamiento de una injuria renal aguda? ¿Qué se les viene a la mente de acuerdo a lo que hemos conversado? Ah, sí, o sea, igual estamos para aprender, ¿no? A ver, Carlos, Álvaro, Ariana, Camila, ¿qué se les ocurre acerca del manejo de una injuria renal aguda? Doctora, Ujú, sí, bueno,
Se me ocurre que antes de empezar a ver algo, el manejo, como tal, deberíamos identificar la causa, ¿no? Si es parenquimatosa, pérdida renal o obstructiva. Y sobre eso enfocar. Ok, está muy bien. O sea, uno de los primeros pilares del tratamiento es eh, eliminar la causa que está provocando la injuria. Por ejemplo, si tú sabes que la causa es multifactorial, obviamente te vas a fijar también en la principal causa, ¿no es cierto? En el ejemplo que les di anteriormente, que es un pacientito que de pronto tiene HPP, de pronto consumió AINES, ¿no? Y encima aminoglicósidos, tú sabes que las causas son esas. Entonces hay que erradicar esas causas, ya no que ya deje de consumir los aminoglicósidos, los AINES, mejorar la UPO, ¿no es cierto? Capaz cambiar de sonda, ¿no es cierto? Tantas cosas que podemos hacer, pero siempre va orientado a eliminar la causa que está generando esa injuria. Y es un claro ejemplo porque a veces eso no se comprende. A veces nos interconsultan por pacientes que se encuentran, no sé, pues en UCI o en sala de operaciones y de pronto está con una injuria y está con una colecistitis. O de pronto está con una obstrucción intestinal. Entonces nosotros decimos, pero ¿cómo vamos a manejar si es que no estamos, o sea, estamos en un paliativo, si solamente le damos ciertas medidas que más adelante le voy a comentar? Hay que erradicar la causa. Así injuriado como está con la alteración electrolítica, con la alteración ácido-base, así debe entrar a la sala de operaciones, porque si tú no sacas lo que está generando esta injuria renal aguda, nunca vas a mejorar la función del riñón. ¿Ok? Perfecto, es erradicar la causa de fondo. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Puede ser Que yo- hidratación bueno, sería hidratación del paciente, mantenerlo. Perfecto, Ariana. Es lo que habíamos comentado. Nosotros tenemos, chicos, solo 48 horas para mejorar la perfusión renal. Por eso está la definición más de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas. Pasado eso, ya el daño se vuelve subletal, ya hay una alteración. ¿Qué ocurre? Cuando pasan las 48 horas, yo les había comentado que sería, bueno, ya cuando nos encontremos presencial les voy a explicar mejor, pero hemos comentado de que cuando hay una disminución de la función de la alteración renal, hay una disminución de la perfusión, hay una disminución de la perfusión, ¿no? Del volumen circulante efectivo, me lleva menos cantidad de, de sangre al glomérulo y por ende también va a haber menor cantidad de sangre que va a ingresar a nivel de la arteriola eferente, ¿cierto? Porque hacemos una vasoconstricción fisiológica para que mantengamos la función, la tasa de función glomerular. Cuando se mantiene más de 48 horas esa vasoconstricción en la arteriola eferente, ustedes saben que luego de la arteriola eferente continúan los túbulos. Si es que perpetuamos esa disminución del flujo a nivel de la arteriola eferente, estamos generando de que haya menor cantidad de volemia y por ende menor cantidad de glóbulos rojos y por ende menor cantidad de oxígeno. Y las bombas que se encuentran alrededor, perdón, en los túbulos, requieren oxígeno para su ATP. Y si nosotros perpetuamos esto más de 48 horas, ya va a haber menos cantidad de oxígeno que llega a nivel de los vasos peritubulares y por ende menos cantidad de oxígeno y ATP a las bombas y las bombas no funcionan. Y es por eso que encontramos alteración electrolítica y alteración ácido-base y es lo que podemos encontrar en una injuria renal aguda. Entonces, la perfusión va a ser básico y elemental para que mantengamos y disminuyamos esa vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente y genere mayor volemia a nivel de los vasos peritubulares y se mantenga indemne y la función sobre todo de estas bombas tan importantes. Entonces, si pasan 48 horas, ya esa autorregulación falla. ¿Ok? Y ya no va a llegar mayor cantidad de volumen a nivel de esos vasos peritubulares y vamos a encontrar todas las alteraciones que hemos comentado de una injuria renal aguda. Por ello, mantener una volemia y mantener una hidratación es fundamental. Algunos ven y pueden observar que hay pacientes que no orinan porque están en una injuria renal aguda, obviamente oligúrica por todo lo que hemos comentado también, porque de pronto se dañó el glomérulo y no el túbulo. ¿Ok? Y tú das diuréticos para forzar la orina. Y no es así. Lo que tú tienes que hacer no es forzar la orina. Lo que tienes que hacer es mantener una perfusión renal, porque si tú mantienes una perfusión renal con una hidratación en una injuria renal aguda, el riñón va a funcionar solo y volver a filtrar. ¿Ok? Porque lo que estás haciendo al hidratarlo es mejorar esa perfusión, mejorar la tasa de filtración glomerular y por ende va a empezar a orinar solo, sin necesidad de forzar la diuresis. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta?
Ok, ¿algún otro manejo más aparte de lo que hemos comentado que son claves, que es erradicar la causa, que está la patología de fondo que está generando la injuria? Y segundo, la hidratación, que es fundamental. ¿Alguna otra medida más que creen usted que deberíamos tener para un paciente con una injuria? ¿Se le podría hacer una diálisis? No, más adelante vamos a ver eso recién que están empezando, pero los criterios de diálisis, para que tú dialices tienes que tener criterios y son criterios bien establecidos. Un paciente con una injuria renal aguda puede tener criterios para diálisis, sí, claro, y un paciente con una enfermedad renal crónica, criterios para diálisis también, pero son criterios que hay que seguir para ver si el paciente requiere diálisis o no. Mientras tanto, hay que manejarlo médicamente. Si no orina, no te asustes, hidrátalo. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Reducir todos los nefrotóxicos, ¿no? Obviamente. No vamos a hacer que el paciente, por ejemplo, que requiere un estudio tomográfico, evitar que sea con contraste para evitar dañar más el riñón o de lo que estaba estable con una injuria, de pronto favorecer a que tenga criterios para diálisis. Entonces, suspender todo lo que son medios de contraste, sabemos que los contrastes yodados son los que pueden ser más nefrotóxicos, aunque ahora se ha visto que en verdad la hidratación va a ser fundamental también para evitar ese tipo de daños por contraste, pero igual reducir todo lo que son nefrotóxicos, aminoglicósidos, medios de contraste, mantener una buena hidratación y esperar. Lo único que nos queda es esperar. ¿Y cuánto tiempo demora la injuria renal aguda? Aproximadamente 2 semanas. En 2 semanas el paciente ya debe mejorar si está dentro de ese 80% en su totalidad. ¿Ok? Pero hay varios caminos que pueden seguir un paciente con una injuria. Primero, que recupere su totalidad, que hemos visto que es el 80%. Segundo, que es un paciente que tenga una injuria y quede con una enfermedad renal crónica, también hay. Cuando pasa más de las 48 horas, quizá no hidratamos bien, no erradicamos la causa de fondo, quedas con su enfermedad renal crónica. Y tercero, es aquel paciente que ingresa a diálisis. Son 3 caminos que puede seguir un paciente con una enfermedad renal. Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Espero que haya quedado un poco claro. Es la clase introductoria, no es una clase inicial, pero bueno, yo estoy preocupada por algo. Yo sé que ha habido algún problema con el tema del seminario. Eh, no sé si ustedes me pueden ayudar a ver si es que la mayoría tiene ya listo el seminario o de pronto no. No sé, ¿me pueden por favor informar? ¿Alguien de ustedes? Ustedes son del seminario, ¿no es cierto? También de la tarde, ¿no? Sí, doctora. Ok. ¿Tienen sus seminarios hechos? No sé si de todos los grupos. Ok. Tendría que ¿Cuántos, hablar con el delegado, que es George. ya, ¿cuántos grupos son para el seminario? Somos 9. 9, ya, perfecto. Lo que vamos a hacer entonces, chicos, es hacer el seminario conmigo. Por esta vez voy a editar una pequeña clase de síndrome nefrótico, ¿ok? Y vamos a resolver el seminario. O sea, expone el que ha hecho la exposición, que vamos a nombrar ahora en la misma hora grupo. Expone y luego para reforzar voy a hacer una pequeña clase de síndrome nefrótico. ¿Les parece? Ya está bien, doctora. Ok, entonces nos encontramos a la hora del seminario. Y por favor le dicen a George que me escriba para poder coordinar con él acerca de la cantidad de grupos que hay y los demás temas. ¿Ok? Una pregunta, doctor. Entonces ya se eligió Sí. el grupo que va a exponer. Ok, perfecto. ¿Quién es el que va a poner qué grupo? Para poder buscarlo en mi... No, 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 esa es mi pregunta. Si es que usted ya eligió un grupo para exponer. No, todavía no. Lo que pasa es que normalmente con